Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor y es un honor poder llegar hasta sus hogares, esperando que Dios bendiga sus vidas a través de la palabra del Señor. Quiero comenzar con una historia que sucedió el 25 de julio de 1956. Era una noche llena de niebla. El barco italiano Andrea Doria se hundió en el océano Atlántico cerca de Nueva York cuando chocó contra otro barco. Murieron 46 personas. Era en aquel entonces el barco más grande, más rápido y lujoso de la embarcación italiana. Las autoridades de los Estados Unidos trataron de investigar lo ocurrido. Fue el desastre marítimo más oído en ese año. Las autoridades llegaron a la conclusión que las causas del desastre fue el equipo de radar. Se afirmó que el radar no había funcionado muy bien y que la niebla ayudó a que el desastre fuera mayor. Y es que los radares en los barcos, los aviones, son tan importantes para la navegación hoy en día. Los radares detectan los objetos que están cerca de la navegación del barco o del avión. Hoy en día, con la tecnología tan avanzada, los radares usan un sistema de frecuencia que mide aún la velocidad de los objetos que han detectado. Bien, hablando de los radares, también quiero señalarle, hermano, hermana, que Dios tiene sus radares. Dios tiene sus radares para proteger a su pueblo, que les avisa cuando hay objetos que pueden traer una desgracia a sus hijos. Estos radares en la historia antigua eran llamados atalaya. Por ejemplo, en la historia de Israel, el pueblo de Dios, cuando fue atacado y destruido por Babilonia en el siglo VII, bien, este pueblo fue destruido porque no hicieron caso al radar que Dios había levantado en aquel entonces. Dios había levantado dos atalayas o dos radares, si pudiésemos llamarles. Uno estaba en Babilonia y otro en Jerusalén. En Babilonia, Dios usó al profeta Ezequiel como atalaya para avisarles el peligro que venía sobre el pueblo de Israel. Y en Jerusalén, Dios tenía a Jeremías. El profeta Ezequiel era un vocero, un atalaya o centinela, o podemos llamarle hoy el radar de Dios. Su profecía era en Babilonia. Ezequiel señalaba a los judíos la razón por la cual habían sido llevados cautivos a Babilonia, y que Dios, aun cuando habían sido deshonestos, habían abandonado a Dios, Dios les seguía amando. Dios permitió que Babilonia se los llevara en 3 períodos de Jerusalén a Babilonia. En el otro extremo tenemos en Jerusalén, Dios tenía a Jeremías como el radar de Dios. Jeremías, al levantar su voz, era para advertir a los pecadores la desgracia y el peligro que les esperaba a los que estaban en Jerusalén. Ezequiel y Jeremías advierten a todo el pueblo que si su alma se pierde, será por su propia negligencia o por su propia culpa. El trabajo de ser un vocero de Dios o ser un radar de Dios, hermano, hermana, no es fácil. Dios le dijo a Ezequiel, vea cómo lo señala Dios. Dios le llama a Ezequiel en el capítulo 2 del versículo 4 al 7. Dios le dice de esta manera cuando Dios levanta el ministerio en Ezequiel. Dios le dice, yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te hayas hecho entre zarzas y espinos y mora con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vean las palabras, cómo Dios levanta un hombre de Dios como Ezequiel
para ser el profeta, para ser el atalaya, para ser el radar de Dios en Babilonia. ¿Qué podemos decir del atalaya? Bueno, atalaya, hermano, hermana, es una persona que protegía un lugar desde un lugar elevado. El atalaya sonaba la alarma cuando veía venir el peligro. Básicamente es el mismo trabajo que hacen los radares modernos hoy en día. Cuando los radares escuchan o detectan el peligro, ellos hacen sonar sus alarmas cuando ven que son atacados por misiles. Los radares detectan el ataque y suenan las alarmas para que la gente corra a lugares de protección. Asimismo son los atalayas de Dios, los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha levantado. Dios ha puesto a los creyentes como atalayas, entre paréntesis, como radares. Pero ¿realmente estamos cumpliendo nuestro trabajo como atalayas? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Nos hemos hecho o nos estamos haciendo los disimulados? ¿O hemos ignorado lo que la Biblia nos exhorta? En el tiempo de la iglesia primitiva, tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo separó a Pablo, al apóstol Pablo y a Bernabé, para ir a las misiones. Dios básicamente levanta dos radares, dos hombres atalayas, que sean instalados en puntos de pueblos que van a ser destruidos por la idolatría. El trabajo de estos hombres, que era Pablo y Bernabé, era advertir el juicio de Dios sobre su pueblo si no abandonaban el camino que llevaba a la perdición. Dios levanta prácticamente dos alarmas para que predicaran de Jesucristo. La pregunta que tengo para usted, hermano, hermana, es: ¿conoce usted, que usted sabe, que usted conoce a alguna persona que está fuera de los caminos de Dios en estos días de pandemia, en estos días que está la gente en sus casas y que hay mucha muerte a nuestro alrededor? Usted sabe de esa persona que si esta persona muere, puede ir al infierno. ¿Conoce usted esa persona? Como creyentes debemos anunciar lo que ya sabemos, lo que se nos ha encomendado decir. Un atalaya no puede desarrollar su trabajo si no ve venir el mal o discernir el mal. Y ese fue el problema, el por qué la historia que les hablé al principio del barco Andrea Dorian chocó contra otro barco en una noche de niebla. Su radar no trabajaba apropiadamente y la niebla empeoró la situación. Ahora en día, la niebla en el mundo está deteriorando los radares de Dios. Ve, hermano, parece que nos hemos hecho muy pasivos y quizás el respeto a los demás es más grande que nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Como lo hizo Dios con Jonás. Dios llamó al profeta Jonás, lo llamó para que fuese radar de Nínive. Y esto lo dice la palabra en Jonás capítulo 1:1. La Biblia señala directamente y dice así literalmente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios estaba levantando a Jonás como radar, como atalaya, como predicador, como señalando que venía peligro sobre Nínive. Jonás era el atalaya de Dios para Nínive, era el radar de Dios para Nínive, pero Jonás estaba funcionando mal. Para que Jonás cumpliera su trabajo y el mandamiento de Dios, Dios tuvo que repararlo. Dios tuvo que trabajar y repararlo para que Jonás pudiera predicar el evangelio en Nínive. ¿Habrá alguien en nuestras vidas hoy en día que Dios tenga que repararlo para que predique la palabra del Señor? ¿Estará Dios hablándole a alguien? ¿Quiénes pueden ser los atalayas de Dios? ¿Quiénes pueden ser los radares de Dios? Para poder mostrar quiénes pueden ser los atalayas de Dios o los radares de Dios, hay una historia en la Biblia que nos puede ayudar. Y esta se encuentra en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7.
Y se trata de 4 pobres leprosos con hambre que encontraron comida para toda una población. En 2 de Reyes capítulo 6 versículo 24 dice este versículo, dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria y a consecuencia de aquel sitio. Prácticamente la gente fue reunida y fue cerrada la ciudad de Samaria, y la gente tuvo que vivir y estar en sus casas sin poder ir a trabajar. El hambre acosaba y destruía familias que estaban encerradas en sus casas. Samaria estaba cerrada, nadie iba a trabajar, todo el mundo se mantenía en sus casas porque estaba afuera el ejército sirio. No era la pandemia, era un ejército que estaba dispuesto a destruirlos. Afuera de la ciudad se dejaban a los enfermos, se dejaban a los leprosos, y esto es lo que pasó. Vamos a leer en el libro de 2 de Reyes capítulo 7 del versículo 3 al 14. Le invito a que tome su Biblia y pueda leer conmigo la palabra del Señor. En 2 de Reyes capítulo 7 del versículo 3 al 14 se lo voy a leer. Esta es la Nueva Versión Internacional. Dice así: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, o sea, el Dios Todopoderoso había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Versículo 7. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escaparse y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron y entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, escuche bien esto, versículo 9: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oían a los caballos y asnos que estaban allí, que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros: déjenme decirle lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de Israel que está por perecer. Enviémoslo a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Todo lo que les he leído, hermano,
es para mostrarles de que Dios puede levantar centinelas, puede levantar radares en tu vida y en mi vida. Yo quiero que usted tome en cuenta las palabras de aquellos leprosos en el versículo 9, cuando se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Lo que estaban diciendo es: sirvamos como radares, sirvamos como alerta a los demás de que hay buenas noticias. Todo aquel que ha encontrado la comida para alimentar al hambriento, ese es un atalaya. Los atalayas, los radares de Dios, son aquellos que han entendido el llamado de ser un discípulo de Jesucristo. Jesús era una persona que fue muy claro al demandar de sus discípulos la responsabilidad de seguirle y de ser un radar de Dios, de ser un atalaya. Jesús señaló las prioridades de ser un discípulo y lo que debería hacer un discípulo, y los entrenó enviándolos afuera al campo de batalla. Los atalayas, hermano, hermana, han recibido bendición para repartir, no para acumular. El Espíritu Santo dijo en la iglesia primitiva: apartadme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo los he escogido. Y vea, hermano, Dios nos exhorta hoy en día a ser verdaderos atalayas, a ser los radares de Dios. En medio de un mundo de tinieblas, Dios te ha levantado a ti para advertir a otros el mal que viene. Igual que esos cuatro leprosos, ellos estaban alimentándose, pero adentro de la ciudad las personas estaban muriendo de hambre. Nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, pero afuera hay cantidad de personas que necesitan oír la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo capítulo 4, 12 al 13, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo hoy en día. Nadie tenga en poco lo que tú eres. Tú eres una hija, tú eres un hijo del Señor, y Dios está dispuesto a usarte. En segunda de Timoteo también Pablo le vuelve a decir a Timoteo, capítulo 4 del 1 al 5, solamente le voy a leer los primeros dos versículos. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El profeta de Dios, los radares de Dios, los discípulos del Señor, no se acobardan con lo que sucede afuera. Ellos siguen predicando la palabra y amonestan a los demás al arrepentimiento, al pecado, a la comunión, a la santidad, a la separación del mundo. Pablo dijo: por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y este es el mensaje. Tú, si eres hijo de Dios, has escuchado la palabra, conoces personas que no conocen a Dios, tú eres el radar de Dios. La palabra de Dios nos inspira a señalarles a los demás, a levantar la voz de alarma que viene un mal, que no es solamente una pandemia, sino un mal que les destruirá por toda la eternidad.
Los 4 leprosos que hablan en Segunda de Reyes, me gustaría que usted lo leyera más adelante cuando termine de predicar, o usted pueda tomar su Biblia y lea los versículos, los capítulos 6 y 7. Los 4 leprosos sabían de un lugar que abundaba de comida. Era un pecado que ellos estuvieran alimentándose en abundancia, mientras adentro de la ciudad, escondidos en sus casas, familias se morían de hambre. Así también es el pecado, que sabiendo que viene un peligro a las vidas de otras personas y no avisarles, será tomado como pecado. He aquí, hermano, hermana, la importancia de predicar que hay un infierno al terminar esta vida si mueres sin Cristo. Así que, mis hermanos, les animo a ser atalayas, a ser los radares de Dios, ser anunciadores para decir que hay un peligro, que estamos para prevención. Sí, hay un peligro y hay que anunciarlo. Necesitamos estar atentos, debemos estar al acecho. Seamos los radares de Dios anunciando que hay un infierno al terminar esta vida, pero que tú y yo somos los responsables de predicar la palabra de Dios. Te animo a buscar de Dios, a orar por los que se pierden y a anunciar que Cristo viene pronto y que Dios opera en nuestras vidas. No importando si es hombre o mujer, si es niño o joven, Dios ama las almas y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que a Él viniere fuese salvo de la futura perdición que es estar sin Cristo. Que Dios les ayude y les haga el sentir de ser radares de Dios y ponga a Dios el sentir como el hacer, de hacer lo que la palabra nos enseña. Que Dios me les bendiga y tengan una semana bendecida y prosperada. Bendiciones. Amén.